Bueno chicos, empezando este nuevo semestre 1-2021, vamos a utilizar dos textitos, ¿no? Personalmente a mí me sirve, y les voy a pasar otros textos mediante vayamos pasando el semestre, porque no les quiero dar toda la bibliografía de golpe, porque vamos a avanzarlo igual pedacito por pedacito, vamos a utilizar todo, ¿no? Es un muy buen libro, que tal vez los que ya lo han visto, tal vez lo han escuchado de él, se dan cuenta que es un libro muy fácil de entender. Los primeros capítulos, les digo que deberían leerlo, porque es la introducción de diseño. Habla bastante de lo que son las cargas, cómo se aplican las cargas, cómo se modelan las cargas, tanto de sismo, de viento, y lo hace de una forma súper sencilla, ¿no? Ya en el capítulo 2, 3 y 4 avanza isostática, o estática. Ya a partir del quinto hasta el noveno es puro puro estructura hiperestática de un grado, ¿no? De 1, 2, 3, 4 grados, hasta llegar a lo que nosotros vamos a llegar, que es el método de Cross, que es el capítulo 12, que es un método de distribución de momentos, ¿no? Que en su tiempo era la cúspide también, como hoy en día es los elementos finitos. Entonces, en su tiempo, estoy hablando hace 70, 80 años, el método de distribución de momentos era lo más usado y era lo más novedoso que había en cuestión de análisis estructural. Entonces ya después de eso han mejorado el análisis estructural con otro método que se llama Kani, y después Takabeya, que es un ingeniero en Japón que ha mejorado el sistema de distribución de momentos para pórticos de 2, 3, 4 hasta n pisos, ¿no? Entonces, como pueden ver, la ingeniería va creciendo, va mejorando, y quién sabe qué va a pasar de aquí a pocos años, porque ahorita la revolución, como les decía, es los elementos finitos, que lo estamos usando hoy en día en todos los proyectos en el mundo. Les digo, en ingeniería se utilizan los elementos finitos, y al final de este curso por lo menos vamos a tener ya el concepto base para que ustedes, al momento que tomen la materia, que es también una materia, puedan entender, ¿no? Ya a mayor amplitud y mayor uso los elementos finitos, ¿no? Pero esto, como decía, hay que caminar antes de correr. Entonces nuestros primeros pasitos es siempre entender el propósito de la materia, por qué estamos aquí, etcétera, ¿no? Entonces, como les decía, en mi canal van a encontrar ejemplos de SAP, ejemplos de FETUL, clases del anterior semestre, todas las clases están ahí. Tenemos también ejemplos de SAP, como les decía, ¿no? Y este es mi número de celular, me pueden siempre mensajear para cualquier duda. Y así, entonces estamos empezando con el análisis estructural. Yo le llamo análisis estructural porque la materia en realidad en muchos países se llama así, ¿no? Entonces en la universidad se llama esta materia estructuras hiperestáticas, ¿no? Y sí, o sea, está bien también, porque esta materia habla de estructuras no, o sea, que era una estructura hiperestática, que era una estructura que no es isostática, ¿no? O sea, es como decir, no, o sea, sí, o sea, te dan cuenta, ¿no? La isostática se puede resolver con un sistema de equilibrio, una sumatoria de fuerzas en las tres direcciones, y se puede calcular las reacciones, ¿no? En cambio, las hiperestáticas no. Entonces hay que tener otra aproximación, otros métodos que nos van a ayudar a poder resolver este tipo de estructuras. Y todas las estructuras en la vida real, todas, absolutamente todas son, no las voy a decir todas, les voy a decir el 70% por lo menos son hiperestáticas. ¿Por qué les digo el 30% no son? De los puentes, casi el 90% de los puentes, así, porque los puentes no son tan grandes, ¿no? O sea, no hay muchos grandes en el mundo, mayormente tenemos puentes simplemente apoyados. Generalmente el modelo del puente es isostático, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Bueno, entonces, como estamos hablando de esfuerzos, resultantes, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que ver? ¿Qué tenemos que ver en esta materia? Esfuerzos y resultantes tienen que ver fuerzas axiales, ¿no? Corte, momentos, y estos momentos me van a producir flexionantes y torsionales. Esto lo vamos a ver con más detalle en el segundo parcial.
También vamos a ver, o sea, torsionales me hablo, ¿no? Más de segundo parcial, esto es segundo parcial. Pero en este primer parcial vamos a enfocarnos en esto de acá. ¿Ya? A causa de estas fuerzas, ¿no? Eso es como a causa de un efecto existe una acción. O una acción hay una reacción. O sea, a causa de estas acciones hay una reacción, que son las deformaciones. No son como en física, ¿se acuerdan que nos asumíamos que era un cuerpo totalmente rígido, que era una masa total, una masa así homogénea, ¿no? Cosas así. En esta materia también ya ustedes han visto en resistencia a materiales que ya asumimos lo que es la deformación de los elementos, ¿no? O de cualquier material. Entonces, a causa de estas acciones vamos a tener deformaciones, ¿no? Y cada deformación tiene su nombre en función al esfuerzo. Si yo hablo de una viga y le pongo una carita, esta viga se va a deformar así, ¿no ve? A esta deformación se le llama deflexión. ¿Ya? Si ustedes me dicen que hay una palabrita también, flexión, ¿ya? Pero esto en español es flexion, o sea en inglés, mejor dicho, está mejor traducida a desplazamiento rotacional. O sea, la palabra flexión, desplazamiento rotacional, ¿no? Pero el desplazamiento rotacional, ¿dónde sucede? Acá. O sea, ¿cuánto se deforma esta viga con respecto a su nueva deformación? A esto se le llama desplazamiento rotacional, ¿no? Eso también se lo conoce como flecha, ¿no? O sea, esto en el medio se le conoce como flecha. La flecha, ¿qué flecha? La flecha es la deflexión, o cuánto se deforma, cuál es la flecha máxima, te digo, la deflexión máxima de un elemento viga, por ejemplo, ¿no? Entonces ya estamos conociendo dos deformaciones en función a la acción, que es un momento, ¿ya? Ustedes me dirán, pero esta carga no es un momento, ¿no? Sí, es una carga puntual, puede producir corte, tienen toda la razón. Esta carga en realidad, ¿no? Ustedes lo han visto eso también en resistencia. Produce momentos en este extremo, ¿no? En este sentido así. Bueno, en realidad sería otro. Así y así, ¿no? Entonces, en vez de hablar de una carga aquí, puedo hablar de dos momentos que me generan en estos nodos un desplazamiento angular, ¿no? Vamos a hablar bastante de lo que son modelos, ¿sí? Modelos. Entonces, los modelos hay que agarrar algo que sabemos en la realidad y vamos a transformarlo en un sistema más fácil de entender y más fácil de analizar. Eso básicamente también es la ingeniería, ¿está bien? Entonces, una carita de esto te produce los desplazamientos rotacionales y por ende tú puedes traducir esta misma carga P a dos momentos flexionantes. En vez de decir que tengo una carga P, puedo decir que tengo dos momentos flexionantes, ¿no? Ese mismo modelo estructural, ¿no? Entonces, esos modelos vamos a hablar harto todo el semestre. ¿Ya? Es un pequeño ejemplo que estamos dando. Y más que todo el primer parcial es pura vigas y columnas, así que no vamos a ver mucho lo que son alargamientos y compresiones, que más que todo son en columnas y en cerchas, ¿no? Entonces, a causa de estamos hablando de las deformaciones, pero estas deformaciones tienen un porqué, ¿no? O sea, porque si no habría nada aquí, les digo, a ver, si no habría nada aquí que soporte esto puede volar libremente, ¿no? O sea, se puede caer en el espacio, digamos, ¿no? Pero como hay estos apoyos, ¿no? Se produce esta deformación que acabamos de decir que es una deflexión o también desplazamiento rotacional de una viga, ¿no? Pero todo sucede porque tenemos apoyos que restringen los movimientos de un elemento, ¿no? Entonces, las reacciones de apoyo
Puede ser fuerzas, aquí en este caso son fuercitas, reacciones, en el sentido que seguramente si esto está al medio, esto va a ser de medios, ¿no? Lo mismo acá, de medios. Estas son las reacciones que hace que me restrinjan el movimiento y también que todo el sistema esté en equilibrio. ¿Qué quiere decir? O sea, no somos como los mecánicos, electromecánicos, que estamos trabajando con elementos que se mueven, ¿no ves? Sino con elementos que tienen que ser estáticos. O sea, un edificio, ustedes entran, no puede moverse, ¿no ves? Si ustedes saltan, digamos, ¿no? Hay casos que sí se mueven, ¿se acuerdan que los que están en la U, ¿te acuerdas cuando había examen y todo? Cuando todos subían así de golpe, así como ganado, ¿no? ¿Cómo se llama? Oye, está el nombre, me olvidé. No sé, gabinete, ¿cómo se llama? El último piso. Gracias. Es que hace tiempo que no hablamos de esos, que ya se nos olvida, ¿no? El auditorio. Y ustedes estaban en el 692E, digamos, ¿no? Y se escuchaba, ¿no? Y se siente la vibración, digamos, ¿no? Eso es en casos que la estructura sigue siendo estable y ustedes van a sentir vibración. Entonces hay una reacción dentro de las columnas, vigas, todo, que están ejerciendo resistencia al movimiento que ustedes están dando, ¿no ve? Entonces esas reacciones se tienen que calcular, ¿no? En función a la cara que tú estás dando. Entonces las reacciones de apoyos pueden tener caritas, o sea, fuerzas, o también momentos. Hemos visto nosotros que el modelo de reacción de momentos son estos de acá, ¿no? Esto en isostática hemos visto. Esto era un apoyo empotrado, ¿no? El apoyo empotrado te restringe momento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si ustedes ponen una carita acá, ¿cómo se va a deformar esto? Que va a ser recto, totalmente rígido, y después se va a deformar así, ¿no? Esto es un principio y una asunción que no se da en la realidad, pero tratamos de hacer esto en uniones de vigas y columnas. Cuando ustedes vean una obra, por ejemplo, tenemos una columna, una viga así. Entonces aquí tenemos otra columna. Entonces, así haciendo un modelito, vamos a poner negro acá. El modelo isostático debería ser así, ¿no? O hiperestático. Debe ser así, empotrado, para esta viguita, ¿no? Y se debería de formar tal cual, como este modelo. Es muy parecido, les cuento. Pero en la vida real tenemos que asumir más o menos cómo puede ser esta columna, esta viga, ese comportamiento, ¿no? Es porque ponemos aceros, les voy a explicar, o sea, las vigas, que es bien así, los aceros arriba, abajo, generalmente tienen esta forma, ¿no? O algunas veces tienen esta forma. Uy. Se enganchan así con zuncos, ¿no? Y aquí sigue la continuidad de la viga, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Está haciendo que se rigidice la unión, esta unión de acá. Entonces, podemos decir que ese modelo podría ser empotrado. ¿Está bien? Porque esta unión, como es tan rígida, le va a permitir que al momento que ustedes pongan una cara aquí, tenga un grado de rigidez aquí muy grande a causa de la rigidez de la unión. Entonces, va a tener esta deformación, ¿no? Aproximadamente, le digo, porque no existe en la vida real estos empotramientos perfectos. Hay una tablita que vamos a usar todo el semestre que se llama momento de empotramiento perfecto, ¿no? Y la misma palabra lo dice. Perfecto quiere decir que esto siempre va a ser 90 grados. Siempre, siempre, siempre. Esa es la asunción matemática que hacemos, y física aquí, que hacemos para generar nuestros modelos, nuestra teoría. Y ahorita vamos a ver si sirve o no sirve. ¿Está bien? O sea, estamos asumiéndonos, ¿no? Cosas. Y ustedes me pueden decir, pero si no estamos asumiendo, ¿será que es correcto? O sea, a ver, vamos a chequear más rápido. Entonces, en isostática, ¿se acuerdan que no teníamos formulario? Nuestro único formulario era este de acá, que era una sumatoria
¿no? De fuerzas en X y los momentos, ¿no? No necesitábamos más. Nos pedían diagrama de momentos, nos pedían diagrama de cortantes, nos pedían las reacciones, ¿no? Entonces, lo único que necesitábamos era esto, y saber el comportamiento de una estructura para saber cuál, o no solamente el comportamiento, sino el mmm, cómo están las cargas y reconocer qué tipos de cargas hay y cómo analizarlas, ¿no? Entonces, ese es el enfoque estático. Y esto les cuento que esto nunca lo van a dejar de usar. Incluso me animo a decirles que la parte estática es más importante que la hiperestática en cuestión de ingeniería, porque se van a dar cuenta que todo lo que es hiper lo van a hacer los programas. Ustedes ya no van a calcular nada hiperestático, eso les digo ya de experiencia, nada, absolutamente nada hiperestático. Pero lo que van a usar, inclusive en el ámbito profesional, es la estática, ¿no? O sea, esta estática más que todo es conceptos, ¿no? O sea, esto es algo que se madura. Es como cuando me acuerdo en clases de cálculo 1 nos decían, no me acuerdo el ingeniero, que era el Taylor, no me acuerdo, que nos decía, cuando ustedes en el colegio, ¿vale?, han aprendido bien a sumar, a restar, ¿no? Después a multiplicar y a dividir en primaria, ¿no? Ya después hemos entrado a aritmética, ¿no? Es un poquito más difícil. Después han visto muchos ustedes ya cálculo en el colegio, ¿no? Y se ha profundizado más en la universidad. Entonces, nos decían en la primera clase, les va a parecer al principio difícil, ya, pero cuando van pasando los semestres, ustedes tienen que ver la integral y la derivada como sumar y restar, ¿no? Entonces, ustedes así lo van a... O sea, y les cuento que no, es así algunas veces y algunas veces no, porque no siempre vas a utilizar las integrales y las derivadas, pero por lo menos el concepto, ¿te acuerdas, no? ¿Qué es una derivada de una función? ¿Qué es la integral de una función? Y lo vamos a volver a usar aquí, les cuento. Entonces, cuando hagamos los conceptos de energía y de formación, vamos a volver a los conceptos de derivadas e integrales, y ustedes se van a ubicar, no va a ser nada difícil. ¿Por qué? Porque ustedes ya han adquirido esa madurez de conocimiento. Por algo están en el séptimo semestre, la mayoría. Entonces, es algo que se adquiere poco a poco. Es lo mismo en la parte estática, hiperestática. Entonces, ustedes están empezando hoy, ¿no? Al hacer modelos, al hacer proyectos y todo, eso se va a ir madurando, ¿no? Y ustedes van a decir, van a ver un edificio y van a decir, ah, mira, se reacciona así, ha pasado esto, o si se ha deformado de una forma, ah, mira, ha pasado, puede ser que se pase esto, o ha pasado seguramente por esto. Entonces ya les da como ese algo que solamente un ingeniero tiene, ¿vale? No le pueden decir eso a su mamá, a su papá. ¿Por qué crees que se ha caído? Ay, no sé, hijo, había mucha carga, te voy a decir, ¿no? Listo. Entonces ustedes van a tener esa madurez de conceptos poco a poco hasta que acaben la carrera, de poder reconocer una estructura. Es más o menos como les decía a algunos chicos, es como los doctores, ¿no ve? Cuando ustedes van a un doctor, le dice, doctor, me duele la cabeza. Entonces, ah, ya, puede ser esto. Doctor, me duele la pierna, o me duele tantos días. Entonces, cuando venga un problema estructural, ingeniero le cuenta que ha pasado esto, digamos. Ha pasado una rajadura. Ah, mira, puede ser, hay que ver el estudio de suelos. Mira, veremos esta unión cómo está. Así. ¿Se dan cuenta? O sea, es como que estos conceptos les va a quedar siempre, ¿no? Y esos son como saguito, como les digo, que no tienen los albañiles, no tienen nadie más que ustedes, ¿ya? Entonces, vayan a campo, vayan aprendiendo lo que es muy valorable, porque son cracks, les digo, son re cracks los albañiles. Pero, en cuestión de conceptos, ¿no? No se ubican ellos. Entonces, ustedes son los que tienen que dar la solución, ¿no? Entonces, eso es, como les decía, pongan atención, como les decía, a las clases, para que vayan madurando eso en el tiempo. Van a salir de la U y por eso les decía, a muchos de ustedes se preocupan por aprender.
otros no. Entonces a otros les preocupa aprobar y ya. Entonces, estos pocos semestres que tienen la U, les doy un consejo que les va a ayudar a su vida profesional. Mejoren esto. Más que esto, más que aprobar, más que hacer ejercicios, obviamente es importante, pero esto es lo que tienen que madurar ustedes. Y cuando entiendan esto, ya se les va a hacer súper fácil esto. Y al usar esto, se les va a hacer igual fácil esto, ¿no? La parte estática. Fíjense que es como un va y viene, ¿no? Mientras más aprendes, les cuento, más perdido estás. Se los digo, uno va queriendo aprender más y más, y se da cuenta que no sabe nada. Eso me ha pasado muchas veces, ¿no? Trato de leer algo, termino algo y digo, pucha, tengo más dudas que, que resultados, ¿no? Eso es interesante. Así es la ingeniería, chicos. Entonces, aprenden desde ahora que tiene que ser su forma de ser buenos, ¿no? En lo que ustedes hagan, no solamente esta materia. Entonces, como les decía, la parte estática es la más importante en la ingeniería estructural, que es básicamente el estado de equilibrio. Esa palabrita que quiero decir. Entonces, todo el sistema tiene que estar en equilibrio. Igual, en las estructuras hiperestáticas vamos a hablar con sistemas de equilibrio. ¿Está bien? Ahora, hay una relación que también nos asumimos desde ahora y lo van a ver todo el semestre, que voy a hablar de esto, que esta palabrita es clave. ¿ya? Todo tiene que ser lineal, ¿no? Entonces, ustedes se acuerdan de resistencia a materiales 1. Aquí tenemos el esfuerzo y la deformación. Si tengo una relación lineal, ¿cómo se llama esta pendiente? ¿Quién se acuerda? La relación de esfuerzo y deformación. ¿Perdón? ¿Quién me ha respondido? ¿Perdón? Hola. Ahí estaba el chanchullo, no sé cómo no me dicen ya. Participen, chicos. La elasticidad. La elasticidad. Pero se llama modo elasticidad, ¿no? Aquí está el chanchullo. Entonces, si ustedes despejan aquí, va a ser E es igual a esfuerzo y deformación, ¿no? Entonces, esto de acá es, pucha, lo que se utiliza el 90% de los casos en la vida real, ¿está bien? Porque todos nuestros diseños se lo hace con un concepto elástico. O sea, esa asunción que hacemos que los materiales son elásticos viene de la ley de Hooke, ¿no? Esto hemos visto ya desde física 2. Entonces, todo material responde a un comportamiento elástico inicial hasta llegar a su fluencia, ¿no? A partir de su fluencia, el material se comporta inelásticamente. Y la resistencia de materiales 2, ¿se acuerdan que si ustedes pasan el tema elástico, esto ya hay una deformación permanente, ¿no ve? Aquí. Pero si estamos en el campo elástico, si ustedes aquí agarran una fuerza y la sueltan, entonces vuelve a su estado inicial, cero. Entonces como un resorte, ¿no ve? Todo este espacio acá. Entonces eso es un principio que vamos a utilizar en todo, les cuento, ¿ya? En todo lo que es la materia, también en lo que es diseño, cuando entran a hormigón, cuando entran a fundaciones, cuando entran a metálicas. Este concepto de linealidad es bien importante. También lo vamos a ver esto con elementos finitos, ¿no? Entonces, este no se van a olvidar, les voy a repetir una y otra vez hasta que se aburren en el semestre para que me entiendan, ¿está bien? Pero es una asunción que nos hacemos porque decimos que la viga, por ejemplo, una viga normal así, que está empotrada, cuando ustedes están parados, digamos, en una viga, ¿no? Están parados ahí.
prácticamente no les siente la viga, ¿no? O sea, ustedes no sienten que la viga se va a formar así, ¿no? O sienten. No, ahorita están en una casa, están en la comunidad de su casa. Estoy seguro que al caminar no sienten que vibra, ¿no? A menos que esté en un edificio que tengan losas postensadas, o perdón, vigas postensadas, o pretensadas, perdón, sin arríos 3, eso les explico otro día. Es probable que no sientan la vibración del suelo o de su losa, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿No? Entonces, eso lo van a averiguar cuando entren a diseño, ¿no? Entonces, pero en diseño se habla de esto, que nuestro campo elástico, o sea, nuestro campo de deformación, es tan chiquito, pero tan chiquito, ¿no? Que podría entrar en este rango tranquilamente. Es un rango elástico. ¿Ya? Entonces por eso es que todos los diseños que hacemos, lo hacemos en un rango elástico. Y cuando entramos en un diseño no lineal o de segundo grado, lo hacemos con una asunción elástica también, ¿ya? O sea, con asunciones de predicción elástica. Seguimos, o sea, a pesar de que estamos utilizando la inelástica en ecuaciones de segundo grado, eso lo van a ver en décimo semestre, los que van a ir estructuras, en dinámica estructural. Seguimos utilizando igual la parte lineal, ¿no? Entonces, sí, o sea, nunca nos escapamos de la linealidad, ¿ya? En lo que es ingeniería civil. Entonces, esa parte no se va a olvidar, ¿está bien? Otra cosa es que nos decimos que los materiales son continuos. Esto es algo que en hormigón a veces no se da, ¿no? Porque una columna, o sea, no estamos asumiendo que esta área de acá es igual en todo, ¿no? Lo cual no es cierto. Pero se asume bastante, o sea, los albañiles, las personas que construyen esto cuando pongan aquí los encofrados, lo van a hacer pues no acuerdo cómo se llama esto. ¿Quién se acuerda de cómo se llama este estilo? ¿Cómo se llama? Plomada. Gracias, Plomada, gracias. Las plomadas, ¿no? Entonces, en el encofrado afuera van a poner las plomadas y van a ver que esto está completamente rígido. Entonces, para que se asuma que el área transversal de una columna sea completamente continua y homogénea, ¿no? Una cosa es continua, otra cosa homogénea. Ustedes en hormigón 1 seguramente han debido ver que hay ¿a qué le llama el agregado? O sea, cuando ustedes meten de aquí el hormigón de golpe a una altura mayor de 1.5 metros, ¿qué problema pasa? ¿Quién se acuerda? Digamos que esto mide 2 metros. Y aquí viene la máquina, ¿no ve? ¿Qué es lo que pasa con el hormigón? El material grueso se va a la parte de abajo. Exacto. ¿Cómo se llama eso? Cangrejera. Segregación. Gracias. Es segregación y el producto final es la cangrejera. Es muy bien lo que dice. Entonces, esos conceptitos de homogeneidad, o sea, en realidad, tú tienes que fijarte que una columna sea continua, sea homogénea. Entonces, tienes que darle a una cierta altura, sacarle el hormigón para que no haya cangrejeras o haya segregación, es la palabra exacta. Muy bien. De la segregación no tiene que haber en una columna para que sea continua y homogénea más, ¿no? Entonces fíjense que ya en la teoría misma estamos hablando de conceptos que ustedes ya lo van a ver igual en diseño, ¿no? Entonces para todo lo que vamos a hablar en esta materia va a ser continuo y va a ser homogéneo, ¿no? Entonces es algo que tenemos que acordarnos, ¿está bien? La teoría. Entonces fíjense que esto es o sea, ¿por qué estamos en esta materia? Aquí es donde voy ahora, ¿ya? ¿Por qué estamos en esta materia si nosotros vamos a diseñar más que todo, ¿no? Y les dije, ¿no? Los programas son los que van a hacer todo por nosotros. Entonces, ¿para qué hacer hiperestática, digamos, ¿no? Eso es algo que tal vez ustedes se pregunten. Pero como les he dicho antes, los conceptos que ustedes ganan aquí les va a servir para hacer algo como esto, ¿no? Entonces,
Estos obviamente se calculan en programas, ¿no? Todo lo que son vigas de puente, columnas, pórticos, edificios, todo esto es diseño, ¿no? Pero nosotros así como en esta clase, ¿no? Mire, el propósito de analizar esfuerzos y fuerzas es de acomodar o dimensionar los elementos de la estructura para que pueda resistir de forma segura a la carga y las cargas que están sometiendo. O sea, ¿qué quiere decir? Que este edificio ustedes lo tienen que diseñar de forma segura, ¿no? O sea, que una persona entre, porque fíjense que al construir y a diseñar esto, las personas están poniendo su vida en la mano de ustedes, ¿no? Es como un doctor más o menos. Si falla esta estructura, ¿cuántas familias se pueden morir? ¿No? Entonces eso es muy grave. Entonces, como la parte de seguridad la van a aprender bastante en diseño, ¿ya? Y las cargas, o sea, qué cargas vamos a usar, también implica justamente el diseño. O sea, ahí vamos a ver las normas seguramente ACCE, las normas ACI, las normas AIS, todas estas normitas tienen que utilizar. Va a ser seguramente para qué cargas vamos a usar y el diseño, o sea, la seguridad lo van a ver en el diseño de hormigón, de acero, etcétera. Entonces ahí lo van a ver la seguridad, las caras, todas las cosas. Pero en este tema, en esta materia, ¿ya? Como les decía, el tema del análisis estructural es solamente para analizar qué tipo de esfuerzo, o sea, ustedes vamos a ponerle una viga así, por ejemplo, préstate. Y vamos a poner una reacción. Yo quiero saber cuánto es el momento de acá, cuánto es el momento de acá, cuánto es la cortante de acá, ¿no? Y cuánto se ha deformado, ¿no? Entonces, eso es el propósito de esta materia, ¿no? Es saber las reacciones y saber el comportamiento estructural de cualquier estructura. Entonces, ya con esos conocimientos están un pasito de diseño. ¿Está bien? Aquí eso es lo que ustedes están apuntando, digamos. Entonces, estas son obras ya en Bolivia, ¿no? Son obras que son realmente... Yo puedo agarrar obras de otro país, ¿no? Hay mejores, pero uno de los más grandes obras que hubo son los puentes trillizos y el edificio, la casa, ¿no? La casa de Leo que le decía, en La Paz, ¿no? Esto, por si acaso, ¿cuánto creen que es el volado acá? ¿Uno de ustedes ha ido a este edificio? A la puertita. ¿Quién me dice cuánto es este voladito? Más o menos. 7 o 8, sí. Uy, chalas, ha chuntado bien. 8 metros, bien. Entonces, imagínense un volado de 8 metros, ¿no? Las cargas seguramente va a ir así. Y esto me va a generar un super momento, ¿no? Porque fíjense, si yo tengo una carga aquí de 100, digamos, de 100 kilogramos, no sé, 100 es bien poquito, sobre metro. 100 por 8, tengo 800 kilogramos fuerza de... No, perdón. 100 por 8 por la mitad sería 100 por 8 sería 800, más la mitad porque es al centroide el momento sería 4, ¿no? 4 por 8, 3600, son 3.6 toneladas. Ahora esto es bien poquito, generalmente los momentos aquí generan hasta 400, 800, 900. Tengo ahí casi de 20 a 30 toneladas de momento, ¿no? Sobre metro, no, no sobre, por metro. Aproximadamente. Y esto en hormigones, pucha, es harto, aparte que la deflexión aquí es gigantesca, ¿no? Esto ya no es lineal por si acaso. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? ¿No? Primero tienes que ver cuánta deflexión es y cuánto momento es, ¿no? Para antes darle la solución. Para eso sirve esta materia. Van a ver cuánto se deflecta y cuánto es el momento que tiene que resistir. Eso está en base a teoría isostática y también a teoría ¿cómo se llama? De energía, ¿no? Para saber estas deformaciones. Entonces, también acá, en estos puentes, estos modelos de puentes, que parecen difíciles, ¿no? Pero en realidad el modelo, o sea, lo que vamos a hacer en sus prácticas,
Vamos a tratar de modelar algo difícil a algo sencillo. Ya, aquí, esto está un poco difícil para modelar. Incluso les digo yo, es un poco difícil de modelar esto, pero no es imposible. Acá, las vigas, digamos, la viga continua, que es lo que es su primer parcial, van a agarrar un montón de columnas. O sea, quiero que se imaginen aquí la fila desde acá hasta el otro extremo. Entonces ahí tienen una fila de vigas, ¿no? Entonces las columnas se ven así, viga, columna, viga, se ve así, ¿no ve? Esto, ¿cómo se lo puede modelar? Se lo modela de la siguiente forma. Ahí está. Si tuviera un voladito más. Y fíjense, tengo 4 apoyos y una viga continua. ¿Qué grado de hiperestaticidad es esto? Eso tengo 3 ecuaciones acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grado hiperestático 6, ¿no? Entonces, el propósito de esta materia es modelar algo difícil, algo sencillito, para que podamos obtener esfuerzos o momentos cortantes, para que después en sus cursos de diseño digan, necesitamos tanta sección, necesitamos tanto acero, ¿te dan cuenta? Pero si ustedes no conocen cuánto momento, cuánta deflexión es, ¿cómo van a saber cuánto es la sección que necesita aguantar, digamos, una viga o una columna? Si ustedes no conocen cuánto es la reacción acá o cuánto es el momento acá, si ustedes no conocen esto, ¿cómo pueden saber esto? Entonces ahí se refiere el análisis estructural. Obviamente estos datos los da ya los programas para algo más complicado, ¿no? Y a partir de los datos podemos diseñar cualquier elemento estructural. Entonces, eso es para que ustedes ya vean hacia dónde va la materia, ¿ya? Entonces, toda estructura, como les decía, son en 3D. El análisis que responde son tanto la estática, y este va a tener un comportamiento dinámico, o sea que tiene vibraciones, tiene, como les digo, comportamientos así de movilidad, que lo van a ver todo lo que es el semestre, ¿no? Y en otras materias también. Entonces, aquí el comportamiento lineal y no lineal, acabamos de hablar, ¿no? De lo que es eso. También no lo vamos a ver no lineal, solamente lineal, en todo lo que es la teoría y también lo que es la práctica, ¿está bien? Entonces, ustedes están acostumbrados a ver algo así en isostática. Y vamos a ver seguramente en el segundo parcial esto de acá, cómo modelar. Y también su práctica va a ser este pórtico, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que es parte de un edificio acá, ¿no? Puede ser un pórtico, una unión de columnas y vigas. Generalmente así se hacía antes, ¿no? Antes de que había programas. Les voy a mostrar eso después, cuando ya estemos entrando a distribución de momentos. Les voy a explicar cómo se diseñaba antes, ¿no? Entonces, el propósito, dice aquí, es representar el comportamiento real lo más cercano posible. Eso es lo que vamos a hacer todo el semestre, ¿está bien? Vamos a hacer algo relativamente difícil, algo fácil. Simplificando la estructura se puede realizar un análisis, ¿no? O sea, este análisis, o sea, si ustedes lo complican, es casi imposible de analizar. Pero con los modelos que nosotros estamos haciendo, sí se puede analizar. Y ahora, eso es lo que les decía antes, haciendo tantas asunciones, ¿será que sirve estos asunciones, ¿no? Fíjense que aquí tenemos un puente así de reticulado, ¿no? Y esto está en 3D, ¿no? Ahora esto yo puedo modelarlo como para que las cargas vivas, que son las cargas vivas, que son o todo lo que es movimiento y lo que no es estático en el puente, que son cargas vivas, se pueda modelar en los nodos, ¿no? O sea, en los nodos, que quiere decir que aquí la losita, seguramente va a ir aquí la carga, aquí la carga, ¿no? Eso también se construye como para que la carga se transmita a la unión, ¿no? De esa forma podemos hacer esta asunción. Fíjense que esta es la reticulación de esa estructura. ¿Y por qué está aquí al medio? Porque estamos asumiendo, a ver, si tengo un camión que está viniendo acá, a ver, ¿dónde creen que va a producir la mayor carga de momento, la mayor deflexión?
medio. Al medio, ¿no ve? O sea, eso es como que lógico. Que ustedes van a poner aquí al medio el autito, va a producir mayor deflexión. ¿No ve? Ay, perdón. Mayor deflexión. ¿No ve? Ahora, si yo quiero diseñar este puente acortante, ¿dónde tendría que acomodar el autito? A uno de los extremos. Ah, exacto. O sea, aquí fíjense, si yo lo acomodo aquí el autito, empezando el puente, esta reacción me va a dar una cortante máxima. O sea, ¿cómo se va a ver el diagrama de cortantes? Se va a ver así. Así, ¿no ve? Aquí hay una cortante máxima. El auto aquí al medio es el momento máximo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de puentes, vamos a hablar bastante de lo que son las líneas de influencia, ¿no? Entonces, eso deberíamos aprender también en hiperestática. En el libro que les he dado, tiene capítulo 7, las líneas de influencia, que son esto, digamos, ¿no? O sea, cuando una carga viva empieza a moverse en un elemento para producir momentos máximos o cortantes máximos. Si este autito también está aquí, ¿vale? El diagrama de cortantes va a ser así. Entonces, es paralelo. Bueno, esto debería ser igual a esto. Está mal me dibujo. Pero fíjense que está muy bien. Pero aquí el momento máximo va a estar a medio. Está muy bien. Es por eso que en este modelo aquí se está considerando el autito al medio, donde aquí está, ¿se acuerdan? La losita. Aquí está el auto. Y esta carga está produciendo mayor carga aquí. ¿Ya? Mayor carga aquí. Ahora, hacemos el modelo isostático aquí, porque esto es una estructura isostática, y se puede descubrir si es a compresión o tracción con método de nodos o un método de corte, ¿no ve? Y se puede hallar también las reacciones y a qué esfuerzo está sometido cada elemento, si está a tracción o a compresión. Entonces, hay unos elementitos, estos que, o sea, en función a la deformación de este elemento, se puede saber cuánta carga tiene esto. O sea, quiero que se acuerden ahora una fórmula que esto no varía nunca. Esta formulita la van a ver todo el semestre. Qué raro. Que es de fuerza es igual a rigidez por desplazamiento. Entonces, si ustedes saben la rigidez de un elemento, esta rigidez generalmente está todo lo que es todo el material, o sea, me refiero a la inercia, puede ser el área transversal resistente a la compresión, el modo de elasticidad, la inercia polar, el cortante, todo lo que es estas propiedades mecánicas, y también la longitud, ¿no? Están aquí en la rigidez, ¿no? Depende mucho de todos los componentes, ¿no? Entonces, el desplazamiento que sucede en este elemento está en función a la carga y a la rigidez, ¿no? Si ustedes conocen todos estos datos, porque obviamente si yo voy a poner este elemento acá, yo voy a saber su área, voy a saber su longitud, voy a saber su elasticidad, porque esto es acero, digamos. Y yo conozco el desplazamiento con estos equipos que yo voy a poner aquí. O sea, si yo conozco el desplazamiento y conozco la rigidez, voy a conocer la fuerza que está siendo sometida a este elemento. ¿Están de acuerdo? Entonces lo único que calcula estos equipos es el desplazamiento o en este caso la deformación de este elemento. Entonces ya conociendo eso puedo saber mi fuerza, ¿no? Obviamente ustedes tienen que poner a estos programas seguramente tener que poner el área, el modo de elasticidad, etcétera, para calcular la fuerza. Entonces, haciendo como les digo, este estudio, se llega a entender esto, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que estoy analizando aquí un elementito de todo el elemento isostático, ¿no? Y aquí otro elemento, ¿no? Esta es la prueba de carga, el azul, y el rojo es el modelo de elementos finitos. En inglés es Finite Element Analysis, ¿no? O sea, análisis de elementos finitos.
Fíjense que aquí, comparado a lo que hemos hecho la prueba de carga, con eso, o sea, es algo real, está sobrepuesto. ¿Qué les parece? O sea, aquí estamos calculando la deformación y la carga. Fíjense que aquí está exactamente igual. O sea, el modelo de elementos finitos comparado a la prueba real, ¿no? ¿Qué les parece? O sea, ¿qué quiere decir? Que las asunciones que no estamos haciendo sirven. O sea, todo lo que estamos haciendo que parecería, o sea, no estamos asumiendo que es homogéneo, estamos asumiendo que es homogéneo, que es isotrópico, que, o sea, muchas asunciones, ¿no? Que es un comportamiento lineal, o sea, tantas asunciones que parecerían decir, ah, no, sabes que no parece tan confiable. Mentira, ¿no? O sea, todo lo que hacemos en ingeniería, ¿no? Lo hacemos con este propósito, ¿no? Con esto. Yo en mi tesis, por ejemplo, estoy haciendo un bloquecito. Esto está producido, o sea, ese es un material que se llama UHPC, digamos, ¿no? Yo lo voy a someter a una fuerza de 70 toneladas en una máquina de compresora para saber el grado de agrietamiento y ruptura de mi cubito, que es de 5 centímetros por 5 centímetros, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer en mi programa de elementos finitos, voy a agarrar un elemento finito sólido y lo voy a dividir esto en elementos finitos, le voy a dar las propiedades mecánicas y la máquina me va a dar seguramente un resultado de cuánto es la deformación máxima ha sido mi deformación máxima y la deformación de ruptura. Yo en mi modelamiento de elementos finitos voy a tratar, ¿no ve? de modelarlo en función a la rigidez de este cubito, ¿no ve? Para que tenga los datos parecidos o muy parecidos a lo real. Entonces, si no corresponde, tengo que mejorar la ecuación para saber la predictibilidad, o sea, el predecir cómo se va a comportar ese elemento. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es básicamente prueba y error, prueba y error. Entonces, todo lo que hacemos en diseño, en estructuras, se hace así, ¿no? O sea, se hace una prueba, ¿no? Y después se modela. Y se ve qué tan aproximada es el modelo en función a la teoría. ¿Está bien? O sea, la teoría y las pruebas son así, uno con otro. Este es un modelo genial, digamos, o sea, el modelo de elementos finitos que aquí seguramente lo ha hecho. Me ha dado un resultado muy positivo. Aquí, que es otro modelo, fíjense que varía un poquito, pero sigue siendo bueno. Load test es la carga que ha sido aplicada, ¿no? El FEA, que es el de elementos finitos, fíjense cómo es el modelo. O sea, es aproximado y está muy bueno para predecir. Si ustedes no quieren hacer este análisis, suficiente con la isostática para saber si esto está comprimiendo o traccionando y ustedes pueden diseñar con esos datos. ¿Se dan cuenta? En isostático aquí sacaban, esto estaba tal vez a, que no sé, a 1500 kilogramos a compresión, tal vez, ¿no? Entonces, ¿cómo validan esto, no? ¿Será que está bien? Ah, sí, está bien. Aquí estamos viendo que el modelo isostático que ustedes han aprendido en isostática, comparado a la realidad, sí funciona. ¿Está bien? Entonces, todo lo que hacemos en hoja y papel, en programas, están basados en experimentación y y si van a hacer algo nuevo, como lo que yo estoy haciendo, tienen que validarlo con elementos finitos. ¿Está bien? Es algo que ustedes tienen que saber ya desde ahora. No sé si tienen una pregunta de esto. ¿O algún comentario? ¿Estamos bien? Hablen, háganse conocer. Yo les digo, háganse conocer porque así yo les ayudo más. Yo les digo desde hoy, les digo que si participan, si me preguntan y todo, y esas personas, yo siempre les tengo más, como les digo, más predisposición a ayudarles, siempre. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, digamos, Gilmar, Abigail, ya Sergio,
Eric, ¿no? Estoy ya conociendo sus nombres. Lo que pasa el semestre, yo voy a ir conociéndoles más y más, digamos, ¿no? Y las personas que me preguntan, yo les doy todo, digamos, o sea, les doy material, les doy un poco más de ayuda, etcétera. Entonces, siempre trato de que ustedes den, ¿no?, su interés y yo también les pueda ayudar. ¿Está bien? No hay que son tímidos, digamos, ¿no? Si ya son casi ustedes, casi ingenieros, o sea, no tienen que ser tímidos para nada. ¿Ya? Entonces, entonces esto de los elementos finitos lo van a usar siempre, chicos. Ustedes váyanse a carreteras. En carreteras no lo van a usar para la carretera, obviamente. Pero, o sea, lo interesante de las carreteras es que hay todo, ¿no? Hay suelos, estructuras, carreteras, hidráulica y sanitaria, ¿no? Todas las menciones hay en carreteras, es lo genial de las carreteras. ¿Por qué suelos? Porque aquí, como ven, hay taludes, entonces tiene que haber un cálculo de suelo, o sea, ¿cómo le llaman esto? El ángulo de inclinación de talud es un estudio de suelos. Si van a hacer un camino dentro de un túnel, rocas, ¿no? Estructuras, porque siempre van a tener puentes, ¿no? Entonces, los puentes son estructuras especiales que solamente un estructurista puede hacer. Caminos, obviamente, por lo que han visto en carreteras o lo que van a ver en carreteras, que no es diseño altimétrico, diseño planimétrico. Hidráulica, porque generalmente el bombeo ya de cada una de las carreteras es re importante. Sanitaria, porque tienen obras civiles en todo lo que es más que todo en las ciudades y también en las carreteras, obras de cálculo sanitario para el agua pluvial, ¿no? Entonces, en carreteras entra todo esto, ¿no? Entonces, aquí el cálculo más que todo de suelos, cálculo estructural, ¿no ve? Pero en esto también involucra mucho problemas, como dicen, ¿no?, los ingenieros de Rocha, el ingeniero, ¿qué otro ingeniero conozco que respeto? El ingeniero de carreteras, el Vera, por ejemplo, nos habla, ¿no?, de los problemas sociales también que hay aquí, algo que ustedes van a toparse mucho en estos dos proyectitos. Un montón de problemas sociales. Entonces, pero involucra suelos y estructuras, ¿no? Y estos se modelan también con elementos finitos, ¿no? Y obviamente yo me he ido a las estructuras porque me gusta mucho, ¿no?, el tema de la dinámica estructural. O sea, me gusta mucho, 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 y yo siempre les comparto ese gusto con todos ustedes para que también ustedes, si les gusta, o sea, que les guste más, digamos. Entonces, yo siempre me voy a la parte de estructuras porque me gusta mucho más, ¿no? Por eso también ya salí mención de estructuras. Pero no es que las otras sean mejor o peor, es su gusto de ustedes, ¿no? Si les gusta carreteras, métanle. Si les gusta sanitaria, métanle. O sea, todas las carreras todas las menciones son buenas. ¿Ya? Entonces, bueno, yo creo que podemos quedar ahí. Ya va a ser hora. Eso vamos a hablar ahora, mañana, recordando un poquito la isostática, mencionando el libro. Ya vamos a hablar de los elementos estructurales, tipo de estructuras, condiciones de apoyos, recordando un poquito de isostática, ¿no? Y viendo los modelos reales y cómo ustedes van a modelarlo en un futuro cercano, estos modelos reales a algo así, digamos, ¿no? Eso lo vamos a ver mañana, ¿ya? Y vamos a empezar directriz, ya hablando de los apoyos, o sea, más que todo modelamientos reales y grados hiperestáticos, ¿ya? Y empezamos directamente con la teoría que empezó el ingeniero ya desde el lunes, ¿no?, que era teoría energética, ¿ya? Entonces, por favor, no falte mañana, hagan preguntas, como les digo, les recomiendo que se hagan conocer, porque no los puedo conocer ahora, no conozco, o sea, no los puedo ver, ¿no? Ni tampoco a mí ustedes, así que una forma de conocernos es siempre hablar, preguntar, todo, ¿ya? Entonces,
A ver, voy a pararlo ahí.